Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro de los eventos de esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, un festival que tiene un eco en lo virtual y en lo presencial. En este caso, obviamente, de manera virtual, estamos acompañando a una de las películas. La película se llama La Encomienda, dirigida por Pablo Giorgelli. Él ya estuvo en el festival con sus películas anteriores, Invisible, que es de 2011, y Las Acacias, una película que, perdón, Invisible de 2017 y Las Acacias de 2011, película que ha tenido un recorrido increíble y que comenzó la carrera de este director que viene armando un derrotero bastante singular, y vamos a hablar mucho de eso y mucho del resultado de esta película, como decía, La Encomienda, que forma parte de la competencia latinoamericana del festival. Para hablar entonces sobre la película y sus logros, tenemos por un lado al director Pablo Giorgelli, a uno de los productores, Juan Pablo Miller. Ellos están juntos en una ventana. Y por otro lado, desde Italia, Ettore D'Alessandro. ¿Desde dónde estás, Ettore? ¿Desde Roma? Nuevamente de Roma, sí. Perfecto, de Roma. Bueno, bienvenido, actor, co-guionista, coproductor, etcétera, etcétera. Y por otro lado tenemos coproductores, director, co-guionista. ¡Qué ensalada! ¿Cómo están cada uno por su lado, muchachos? Que los tenemos ahí juntitos. Estamos muy bien, muy contentos de volver al Festival de Mar del Plata y muy contentos de estrenar la película mundialmente en el festival. Exactamente, También estreno mundial. somos muy contentos de volver al festival, que es un poco nuestra casa. Personalmente, con todas mis pelis, como decías, estuve. Así que para mí, además de ser un lugar donde fui de vacaciones desde niño, con lo cual es casi mi segunda ciudad, eh, cinematográficamente hablando es un lugar al que le tengo un cariño especial. Así que bueno, muy contento y muy agradecido con el festival de que nos hayan invitado. Bueno, Claro. los contentos y agradecidos somos nosotros. La película La Encomienda, no vamos a contar todos los detalles de la trama porque probablemente algunos de ustedes no la han visto. Recomiendo fuertemente que lo hagan, por supuesto, por eso estamos acá, para charlar un poco sobre la película, pero sí vamos a hablar de algunos detalles, por lo cual acompáñennos. No develaremos toda la trama, pero sí se hablará de lo que pasa en ella. La película empieza con un naufragio o algo así. Y después nos vamos enterando de qué se trata. Pero es una película que si tuviera que asociarse a una fuerza natural, es al agua, por supuesto, a la que está totalmente asociada, y sin agua no sería lo mismo. ¿Cómo nace este proyecto acuático? ¿Cómo nace todo? No sé quién quiere empezar. ¿Quiere empezar Bueno, Giorgelli? eh, Ettore. sí, Ettore, adelante. más que todo porque nace de una manera así, singular, donde pero todo fluyó, exactamente como ocurre en el agua, ¿no? Yo estaba filmando y produciendo otra película que se estaba filmando en los estudios Pinewood, en República Dominicana, donde obviamente hemos filmado esta también. Y, y surgió, así charlando con los ejecutivos de allá, la posibilidad de filmar un proyecto en un momento específico. En ese entonces todavía la pandemia no era algo que era parte de nuestra imaginación. Pues enteramente en el tanque. Y las instrucciones que me dio Albert Martínez fue, me gustaría filmar algo pequeño, piensa en Esperando a Godot. Y bueno, una semana después yo le piché la idea y la cosa increíble fue que en ese momento yo estaba también paralelamente filmando una otra película, tenía un papel en una película argentina, El país de las últimas cosas. Y bueno, el director de la fotografía de la película en cuestión era Diego Poleri. Ahora bien, hago un pasito para atrás. Yo tengo
una hoja en la cual voy poniendo los nombres de todas las personas con las cuales quisiera en un momento de mi carrera poder tener la posibilidad de trabajar. Y obviamente en lo primero puesto de la lista tenía al director Pablo Giorgelli. Sí, había visto desde poco tiempo Invisible, me había gustado mucho, había visto Las Acacias y bueno, pensé que una película en un mundo contenido como eso, bueno, la mirada de Pablo hubiese podido ser la mirada adecuada. Y el hecho de tener a Diego Poleri, que es su DP, ahí compartiendo la mesa en ese momento conmigo, bueno, hizo que yo me acerqué a él y dije, mira, Diego, tengo un proyecto por Pablo, necesito ponerme en contacto con él. Y bueno, y ahí empezó todo. Y ahora Pablo seguramente puede seguir contándote más de lo que ha sido la evolución. Y sí, bueno, fue esto tal cual. Yo estaba filmando una serie en Santa Fe para la televisión pública y un día me escribe Poleri diciéndome esto, che, hay un Tano que está acá trabajando con nosotros que quiere hablar con vos. Le digo, ¿de qué? No, una película. Buenísimo. Y bueno, y empiezo a hablar con Ettore, que me cuenta así, en 2 líneas la idea, y apenas me la termina de contar, yo dije, esto se me podría haber ocurrido a mí tranquilamente, porque inmediatamente dije, esto está buenísimo, ¿no? Y creo que lo primero que me engancha de su idea, que por cierto estaba bastante desarrollada cuando él me la trae, me la cuenta, fue esto, ¿no? Básicamente un par de personajes en un mismo espacio, toda la película. Bueno, ustedes vieron Las Acacias, que el camión es, digamos, como el centro espacial de la película. Invisible es una chica que deambula por la ciudad, pero de algún modo estamos dentro de ella. Otra vez, un mismo espacio. Así que enseguida me ilusioné de inmediato con la idea y empezamos a hablar y a desarrollar el proyecto juntos. Y bueno, y fue un tiempo largo porque estuvimos un tiempo escribiendo el guión, después lo invitamos a El Garza, a Adrián Viñas, y entonces los tres, Ettore, El Garza y yo, escribimos durante un año y pico a distancia este guión. Y una cosa que quiero decir es que para mí, digamos, una cosa alucinante de este proyecto, además de la idea, es el lugar y la confianza que Ettore, Juanpa por supuesto, que siempre lo hace, pero en este caso no nos conocíamos, nos conocimos cuando llegué a Dominicana a filmar. Hasta ese momento nunca nos vimos en persona. Todo el guión y la preproducción de la película se hizo por Zoom. Toda, literalmente. Yo me bajo del avión y ahí lo conozco. Y 3 semanas después estábamos filmando. O sea, lo mismo con el otro actor que después vamos a hablar de él, Henry, un chico de 17 años que para mí es una hermosura. Pero volviendo al inicio, bueno, un poco con el Garza y con Héctor escribimos este guión durante 1 año y pico y lo que decía era de el lugar que tuve fue el mismo lugar que tengo como cuando hago mis películas, cuando los proyectos salen de mí, de algún modo, ¿no? El lugar fue de una confianza y de una entrega, de una generosidad en la cual la película jamás la considero como una película por encargo. Sí, una película que hicimos de manera compartida, sobre todo en el guión, pero la película yo la considero como una película igual que las otras, porque el lugar y el espacio que tuve para hacer y deshacer prácticamente lo que pensaba que tenía que ser la película, esto que hablaba Ettore, ¿no? La mirada de la película, las decisiones finales sobre la película, me las han permitido y me han acompañado. Y igual creo que pasó algo también, que es que tuvimos una sintonía común toda la película. En las cosas esenciales no hubo nunca una diferencia, jamás. Entonces,
fue como encontrar a alguien con que decir, che, yo quiero hacer 1000 películas con vos, porque fue espectacular. Así que bueno, yo estoy alucinado con la película. Para mí es una película que... Nunca digo esto de mis pelis, ¿viste? En las anteriores no me animaba a hablar así de Invisible y de Las Acacias. Tal vez ahora que estoy más grande me permito decir algunas cosas más respecto a mí mismo y es, a mí la película me encanta. Para mí la película está muy buena y yo tenía la duda de que sea como más un entusiasmo, pero ahora que no la veía hace meses, la volví a ver la semana pasada para terminar de ver cosas del DCP final y dije, a ver, no la veía hace un montón y dije, che, está buena la película, está buenísima y a mí me gusta. Entonces, para mí es un proyecto bisagra en mi carrera. Es como... Y ahora me quiero especializar en medios de transporte. Un camión, un barco. La próxima será Un avión. un avión. Evidentemente. El cine y los medios de transporte. Eso es lo mío, ¿viste? Me gusta el productor al lado diciendo las posibilidades. Un avión podemos hacer. Me encanta... Perdón, sí, hable, señor. Adelante. No, iba... Nada, ya está ahí cerrado. Me encanta porque, o sea, básicamente lo que están describiendo son dos cosas que se unen con un timing, creo que insuperable. Por un lado, un proyecto hecho, un guión armado en 3 países, Uruguay, Argentina, supongo que Italia, Ettore, debías Bueno, estar República allí Dominicana. trabajando. República Dominicana. Yo estoy en Italia en este momento, por un Lo tiempo. hiciste todo desde Dominicana, ok. Pero, Estoy allá. claro, digo, son 3 países distintos escribiendo a distancia, una preproducción y una producción final rodada también en otro país. Es como, bueno, para vos, para ustedes, digo, para Juan Pablo y para Pablo, por supuesto, una cosa de globalización extrema, ¿no? Es un proyecto que nace desde la globalización y toma forma dentro de ese concepto de la mejor forma, o sea, trabajándose desde distintos puntos, y que finalmente también implica viajar, ir a otro país, rodar ahí, un país que no sé si conocían ustedes previamente, Ettore por supuesto, porque estaba ahí, pero nada, cayeron ahí paracaidistas con seguro un gran trabajo de preproducción previo, pero a remangarse y a ponerse al día con el trabajo, ¿no? Sí, fue así. Y además hay un hecho que no es menor, que ya es una anécdota, pero que fue un hecho importante. Nosotros íbamos a arrancar a filmar en marzo del 2020 y vino la pandemia en ese momento, justo en ese momento. Nos queríamos matar, yo me quería matar, tenía un bajón. Y bueno, ahí el proyecto entra como en un terreno un poco incierto porque recuerdan el inicio de la pandemia lo que pasaba en todo el mundo y en Dominicana también. Y bueno, pero seguimos en contacto, trabajando el guión, haciendo casting a distancia. El casting del otro personaje fue un casting hecho completamente a distancia, con 2 o 3 directoras de casting en Dominicana, una de ellas, Carolina, la productora dominicana, que hoy no nos puede acompañar, Carolina Encarnación. En un momento hasta ella toma las riendas del casting, y yo haciendo casting por Zoom, por fotos, ¿viste? Como una que no es lo mismo ver a la gente. Y bueno, y seguimos empujando durante toda la pandemia hasta que en un momento, creo que fue por ahí, por julio, agosto, esto le dice, che, ¿pueden venir ahora? Sí. Le decimos, pero ahora no se puede salir de Argentina, no hay pasaje, no hay nada, ¿cómo? No, bueno, veamos, no sé qué, y empezamos a ver. Había unos vuelos que eran vuelos especiales en ese momento, que si te anotabas, en fin. Tremendo. Y así fue, encontramos un vuelo posible con todo el aeropuerto de Ezeiza cerrado para viajar a fines de agosto, creo, o a principios de septiembre, y me compré una máscara, unos barbijos y me fui. Así fue. Igual me sorprendió que cuando me subí al avión, el avión iba estallado de gente, o sea, no había ni un lugar. Dije, bueno, ya está, si me contagio. Y bueno, y así llegué a Dominicana, lo conozco ahí a Ettore, y me parecía que lo conocía de toda la vida, en realidad, cuando lo vi, porque los Zoom nuestros
y las charlas han ido más allá del proyecto, ¿viste? Como realmente fuimos construyendo un vínculo personal Claro. que luego se consolida presencialmente cuando llego. Y sí, debo confesar que me inquietaba el otro personaje, porque es un personaje central de la película, igual que el de Ettore, Pietro. El otro personaje, el que hace Henry, que se llama Benel, el personaje, es un joven de 17 años. Y bueno, ese fue como el tema que más me inquietaba era ese, porque fue un casting hecho a la distancia por Zoom. Henry vive en París, o en las afueras de París. O sea, él estaba en Francia y fue a Dominicana desde Francia, o sea que sigue el tema de la globalización, porque Henry llegó a Dominicana una semana después que haya llegado yo, y yo dije, a ver si todo lo que viene en Zoom era, porque podría haber pasado cualquier cosa, y yo iba con miles de plan B en mi cabeza por si no podía hacer nada de lo que por Zoom me había parecido, y no, y resultó increíble, fue como otro de los pequeños milagros de la peli, y fue como, digamos, mucho más, mucho mejor de lo que yo mismo me imaginaba. La verdad es que superó ampliamente las cosas que yo había visto. Y en la peli, bueno, lo van a ver. Para mí los dos, los tres, porque después hay un tercer actor que es Marcelo Subioto, que son como los tres personajes de la película. Marcelo lo conocemos y es un actorazo y acá lo vivimos en muchas películas. Pero si hay algo que me encanta de la película, bueno, son las actuaciones, los actores, son ellos, la película son ellos. Ettore realmente es una cosa para mí increíble y no es un elogio porque él esté acá presente, realmente está muy bien. Y Henry es impresionante. Y creo que eso hace justamente que las películas estas de un solo espacio, contenido, enfocada en los personajes, contadas desde el punto de vista de los personajes, bueno, si los actores no funcionan, la peli no funciona. Y creo que la peli, una de la clave central tiene que ver con eso, con las actuaciones. Así que bueno, yo creo que la peli es una mezcla de deseo, energía y milagro, como pasa muchas veces. Y vos hablabas de que el proyecto se fue armando globalmente, ¿no? Dominicana, Buenos Aires, Uruguay, París. Y no es casual, la película habla de eso, justamente. La película habla de una cosa que tiene que ver con la globalización, ¿no? Esto de seres que migran o deben migrar en un mundo que no los incluye y tienen que buscarse el lugar, como hay algo que tiene que ver con el tema. Entonces todo medio que cierra, y bueno, eso es la encomienda, creo yo. Efectivamente, y además de eso, es una película de supervivencia, en el mejor de los sentidos, y es una película difícil de ver desde el lugar en el que es inevitable sentir identificación con lo que están sufriendo esos personajes, ¿no? Es una película que te da sed, es una película que te da calor, que te sofoca, el agua, el sol, la falta de alimento, todo, digo, está todos esos problemas que son los problemas más básicos que se pueden tener, porque es concretamente eso, subsistir, nada más que eso frente a las peores inclemencias que uno se puede imaginar. La película llega a reflejar ese estadio, esa desesperación. Y eso mucho tiene que ver con cómo está filmada. Y ahora me gustaría que empecemos a hablar un poco de eso, de todo lo que es el proceso de registro. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que, Ettore, nos cuentes si eras consciente a lo que te estabas embarcando como actor al poner el cuerpo en ese guión. Sí, para mí el aspecto físico es fundamental, o sea, es una manera de acercarme, quizá es la manera
es como una puerta que abres, ¿no? Y entonces, o sea, el trabajo físico, y entiendo que para mí siempre es absolutamente importante. Nosotros desde el principio, con Pablo, decíamos, la película es una película que se va a filmar con una cercanía, o sea, de la cámara, con ahí en el agua con él, quiero que escuchen la respiración, quiero que... Entonces eso era evidente, ¿no? Que también hace que de una manera así como técnica se filme, se vaya en una dirección. Pues, y a mí realmente me encantó. Esta es la película, es la primera vez que yo estoy realmente contento con mi trabajo como actor. Y estoy muy contento porque fue la primera vez quizá que logré una entrega total. Y esto viene porque hay una decisión, obviamente a la base, pero hay, aunque es una película donde estamos así, hay un contrapunto interesante ahí, ¿no? Estamos en el océano, a la deriva, pero como los personajes, pero los actores siempre sabían muy bien dónde estábamos yendo. Y eso, bueno, es el mérito del director, o sea, la belleza de poder trabajar siendo actor con un director que sabe exactamente dónde quiere llevarte, sabe exactamente, lo tiene claro eh, en su cabeza, evidentemente, y te ayuda entregándote las herramientas, lo que tú necesitas como para... Y luego nada, como actor tú simplemente tienes que abandonarte, ¿no? A eso. Y la concentración y el esfuerzo físico, por otro lado, ayudaron muchísimo a este... En estos días yo estoy hablando mucho con mi hijo, que es un futbolista, y de hecho se me falla por eso. Él me habla mucho de el zone, este punto donde en un momento a veces tú puedes llegar a encontrarte. Es el flow, es cuando tú estás totalmente entregado, totalmente enfocado, totalmente concentrado en lo que estás haciendo, a un nivel que te permite de pasar a otro nivel, evidentemente. Bueno, en este caso fue mucho más fácil porque fue un trabajo como desde afuera hacia adentro también, ¿no? Esa agua, esas condiciones extremas, cubeta de 20.000 litros de agua que te caen arriba, una tempesta de verdad que pasó por arriba de nosotros mientras que estamos filmando. O sea, Por arriba tuyo. nadar, o sea, todo eso hace que tú entres en un estado de concentración y de... Es como cuando corre, ¿no? Corre 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora 15. Luego empieza todo a callarse y a escuchar tu ruido interior. Bueno, es un poco lo que ocurre, lo que a mí, de hecho, ocurrió, por lo menos en toda la primera parte de la película. Es una película que obviamente está como dividida, ¿no? En momentos. Y así que me encanta escuchar que como espectador pudiste imaginarte eso y vivir eso. A mí da también esa sensación, aunque lo he hecho yo. Cuando la miro, tengo momentos donde me encuentro así como respirando, como que me hace falta, ¿no? Y eso, bueno, es porque evidentemente estás ahí, la cámara está ahí, el espectador ha sido puesto ahí. Me encanta escuchar eso. Es la cercanía del registro y es la veracidad de la actuación. Las dos cosas que se conjugan, obviamente, se potencian una a otra. Y una última pregunta en este aspecto, porque vos también sos director, además de guionista y actor, también sos director. ¿Cómo es ser dirigido por alguien, digamos, desde ese rol? ¿Escindís tu conocimiento como director y te entregás a eso? ¿O adentro decís, yo hubiera usado este lente, hubiera hecho este plano? No, ¿Estuvo esa batalla?
Bueno, lo primero que yo, para mí, o sea, el cine es, o sea, todas esas cosas son una cosa realmente, ¿no? Es simplemente un poco mover el punto de vista, o sea, algo tú lo miras como desde un punto de vista, es como si me pongo acá soy guionista, si me pongo acá soy productor, si me pongo allá soy actor, siempre está mirando a la misma cosa, ¿no? Y es muy bueno tratar, y eso es lo que estoy tratando de hacer, como de seguir moviéndome en estos, porque una información completa a la otra. Si sé que necesito ponerme acá para que la luz pueda kiss me, ¿cómo se dice? Bien. Y bueno, me lo voy a justificar como actor, haré algo que me permite, y eso es lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente, tú te imaginas algo y te lo imaginas, creo que cada uno de nosotros se lo imagina de una manera que es absolutamente única, personal, y bueno, y es la tuya. Pero, como decimos al principio, nosotros estábamos en una sintonía muy fuerte desde el principio, por lo cual había cosas que ni siquiera necesitábamos como decirnos a veces, para mí fue todo fluyó todo mucho, ¿no? En el sentido que me encontraba casi siempre muy de acuerdo con la propuesta de Pablo o tal vez Pablo con la que yo llevaba a la mesa. Era como un cambio y por lo cual, además cuando estás ahí ya no es importante como tú lo harías o como... O sea, la belleza de tener a alguien que te guía es la riqueza que un actor necesita. O sea, un actor tiene que entregarse, tiene que ser un material por alguien. Y bueno, eso es lo que uno quiere, ¿no? Cuando yo entendí que efectivamente era así, la cosa me gustó muchísimo. Ya no es importante como yo me lo imagino, es importante que yo pueda darte lo que tú te imaginas. Eso es lo que me hace sentir bien. Excelente. Pablo, te veo ahí que querés acotar. Todo, no, o sea, coincido 100% con todo, esto también es como una, o sea, sigue la sintonía, es como todo lo que él dice, es lo mismo que yo pienso, que bueno, uno puede participar en películas de distintos roles, pero en el rol en el que estás, el rol implica algunas cuestiones, y cuando sos director, y cuando sos actor, por más que hayas sido director o seas productor a la vez. Y a veces, bueno, cuando nos íbamos del set, íbamos, no sé, el domingo a la playa, jugábamos al fútbol, pero hablábamos como productor. Che, no tengo más, no puedo tener 2 días. Héctor, o sea, y ahí por suerte también llegó Juanpa después. Entonces, bueno, había un interlocutor para hablar cuestiones de producción. El Héctor productor hablaba con Juanpa. Y también siento que ahí hubo una sintonía con todos, no conmigo, porque bueno, Juanpa, eh, filmamos hace tanto y tenemos una amistad, entonces rápidamente yo no tenía dudas que ellos dos enseguida se iban a llevar bien también. Así que creo que hubo una comunión generalizada en un proyecto. Esto le usó la palabra pequeña al principio, ¿no? Como que, pero lo que es pequeño es la historia, y yo usaría en vez de pequeño, íntimo. Es una película que está contada desde el punto de vista de los personajes. Estás ahí con ellos, en el agua. Es una película de náufragos. Para mí, una película de género. Una cosa que cuando él me cuenta el plot, dos personajes en el agua toda la película. Ok. Yo lo primero que se me viene a la cabeza son las películas que veía los sábados a la tarde con mi viejo, viste, en la tele. Cuando Hollywood. había superacción. Hollywood, claro, sábado de superacción. Como ese tipo de películas, viste, Toshiro Mifune en el agua. No sé. Y la película tiene eso, un poco, Mucho, mucho. pero no es una película de supervivencia solamente. Hay
otra dimensión que la película transita, que tiene que ver con la dimensión política de lo que está contando la película. O sea, la pregunta es, ¿qué hacen estos dos ahí? ¿Por qué todos están ahí en el medio del océano? ¿No? Eso es lo que organiza, digamos, la mirada política de la película. Entonces la película tiene como, transita en dos niveles. Por un lado, la acción, más de aventura, de la supervivencia, concretamente, en una clave también me interesaba que la clave de la película en esta línea de supervivencia no sea una clave épica, ¿no? Es casi como, bueno, es la versión latinoamericana de las películas de náufragos. O sea, ¿qué podés hacer? Y bueno, con el alambre que encontrás algo haces y esperar un poco, que es lo que decía él. Porque él me dijo esperando a Godot y está bien. ¿Qué podés hacer en el medio del agua? Esperar es una buena. A ver si la corriente te lleva a algún lado. Y eso me organiza un poco el tipo de película. Y por otro lado, inmediatamente me pregunto, che, ¿y por qué estos están ahí? ¿A dónde iban? ¿Qué pasó? ¿Por qué naufragan? Y eso es lo que le da, para mí, el sentido político a la película y que es un poco lo que me importa. Entonces, no es una película de aventura solamente. No lo es, perdón. Sí. No solo no lo es, sino que es una película con dimensiones políticas. Ese agua que esperás saber a dónde te lleva es también el agua que te trajo ahí, ¿no? Y es una película de diferencia de culturas, de choque de culturas, total y absolutamente. Y además de eso, también es una película de intimidad y de búsqueda interna de los personajes con sus propios conflictos y sus propias historias anteriores que también los trajeron ahí. O sea, está todo, digamos, en esta marea literal y metafórica que los lleva y los trae, ¿no? Y que trae a este recorte del tiempo. Estamos hablando de una película que es hoy. Hoy. Muy hoy, ¿no? Si lees las noticias, todos los días hay algo vinculado muy fuertemente a esto que cuenta la película. Es una película muy vinculada con la actualidad. Igual que lo fue Invisible en su momento, que también me sorprendió un poco. Era como cuando empecé a escribir Invisible, eso estaba un poco en el aire, pero no tan fuerte como sucedió cuando la estrenamos. Cuando la estrenamos estaba ahí. Y esto que pasa con la encomienda, acabo de leer me mandan noticias, ¿viste? Tomás Vilorio, que es alguien con el que trabajó Ettore en la primera parte. En la primera parte, en el desarrollo de la idea. El otro día me mandó Tomás unas noticias de unos náufragos, ¿no? Y lo eso que pasa en el Mediterráneo, digo. Claro, eso allá, tanto allá en esa área geográfica del mundo, ¿no? Como en esta, donde estoy ahora, el Mediterráneo, el problema no cambia. Y fíjate que, de hecho, quiero hacer un paso atrás, o sea, toda esa primera parte que hoy tenemos de la película, muy física, vamos a decir, vinculada a la sobrevivencia, realmente se ha ido creciendo allá, porque cuando yo piché la película a Pablo, le hablé, para mí, o sea, es una película que habla de distancias que se reducen, ¿no? En eso que puede ser una isla artificial, pudiera ser cualquier lugar, al final por eso no importa que sea un barco, que sea, es una plataforma, ¿no? que está ahí, que si fuese en el espacio evidentemente sería lo mismo, y ahí es donde se crea esa transversalidad que hace que sea absolutamente universal. Y yo siento que nosotros tenemos un timing con esa película, tal vez no sé, pero me parece eso es algo que a mí me da muchísimo gusto, porque siento que son raras las veces donde sientes que estás con el timing, estás con lo que realmente está sucediendo. Hay muchas capas, hay muchos layers que para mí son fundamentales. Blanco, negro, o sea, ¿no? Rico, pobre, pertenencia a área geográfica, entonces por ende a pueblos que ocupan lamentablemente en el mundo posiciones distintas.
en esa clasifica loca que tenemos de todo. O sea, es una película que tú puedes mirarla y te puede parar donde quieras. Si quieres quedarte con lo que ocurre, es visualmente bella y todo, pero te ofrece todas las posibilidades necesarias para ir un paso más allá y verdaderamente para hacer consideraciones que son importantes, son importantes. Está llena de cositas que están ahí. O sea, Perdón, sí, los estoy elementos que muy... estaban en el agua, claro, que ellos encuentran, bueno, no todos son casuales, hay cosas que pudiéramos desglosar y quizá uno no lo ve, pero están ahí y para nosotros tienen un significado muy fuerte, porque significa algo. O sea, estamos tratando también de decir algo. La sutileza y la posibilidad de lectura es una constante en el cine de Giorgione. Creo que eso está claro y es una búsqueda que siempre está ahí. No sé si es una búsqueda de él como autor, no me quiero meter en eso, pero está en su película, siempre está esa situación de ir más allá, ¿no? Hay una construcción que nos da todo un terreno para que el espectador complete ese universo y llegue a otras conclusiones. Y creo que eso también es lo que hace de él un director súper interesante y a tener siempre en cuenta su mirada. Está muy callado el señor Juan Pablo Miller ahí. Por favor, cuente un poco. Estamos ya, en breve vamos a, no, con esto no te quiero decir que sea una cosa acelerada, aunque sé que no sos alguien que le guste hablar mucho en cámara, pero contanos un poco todo lo que fue ese rodaje, fue una colección de desafíos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Más que nada, nosotros entramos al proyecto, porque en un primer momento iba a ser una película dominicana, y cuando empiezan a escribir el guión y demás, se dan cuenta que iban a necesitar toda la postproducción de este lado, y ahí es donde Pablo me llama y dice, che, está esta película, ahí charlamos con Héctor, nos ponemos todos de acuerdo y ahí arrancamos. Y teníamos la fecha para empezar a filmar a fines de marzo, principios de abril, porque algo que no contamos es el lugar donde se filma la película. Se filma en un estudio que estaba reservado. Nosotros teníamos el estudio para tenerlo 5 semanas. Entonces nosotros lo teníamos para filmar la última de marzo y todo abril. Cuando viene la pandemia eso se pasa. Entonces se pasa y uno no sabe cuándo vamos a volver a tener el estudio. Entonces empezamos... El estudio es un tanque de agua. Esto le usó la palabra tanque al principio. Sí. Por las dudas aclaramos, es una pileta gigante donde se filmó la película. Claro, y entonces la primera fecha que había para el tanque era noviembre-diciembre. Entonces, bueno, va a estar todo bien con la pandemia, vamos avanzando, y una película que estaba anterior en República Dominicana tiene problemas porque hubo un maremoto, un tsunami, no sé qué hubo. Entonces se atrasa toda esa película. La de Shyamalan. Claro, y nos dicen, che... Esa. Sí, exactamente. Estaban al mismo tiempo que nosotros filmando. Y nos dicen, che, o pasamos la película para el otro año, que puede ser que no se haga porque ellos tenían una cuestión económica y financiera, o la tengo que hacer ahora. Ahora eran 8 semanas. Y esto era en julio. Entonces, sí, fue una... pandemia, esto, ¿qué hacemos? Y yo llamando al Ministerio de... O sea, viendo cómo hacemos para sacarlo a Pablo y a Poleri de acá, y a Surioto. Nos vamos por Uruguay. Nos vamos por Uruguay, Chile, por Paraguay, no por Chile. Era una cosa de loco. Bueno, lo más divertido fue la última prueba que hizo Pablo, que nos regaló el día más largo de la vida. O sea, la prueba esa. Porque yo tenía que viajar con un test que no tenía COVID. Y no tenía nada. Y me hago el test, pero tenía que hacérmelo 2 días antes del vuelo, o 3, porque era 5 días antes máximo. Me hago el test y me olvido del tema. Un día antes del vuelo, yo estaba durmiendo, me despierta María, mi mujer, me dice, che, te dio positivo. Le dije, no puede ser. No tengo ni un síntoma. O sea, se caía la película. Porque, digo, el único que no podía no ir era yo. De algún modo. O sea, de última con Poleri lo esperábamos, no sé. Dije, no puede ser, está mal el test. No tengo nada, no me duele ni la pestaña.
Y otra vez, ahí ustedes hicieron no sé qué y me hicieron 2 test más. Falso negativo. Y estaba mal. Falso positivo. Era negativo, estaba mal, pero casi se cae la película por eso, ¿viste? No. Fue una cosa de locos. Y después, bueno, viajó Mariano Biasín también, que trabajó como continuista y es el asistente de dirección de Pablo de toda la vida. Y yo estuve las últimas 2 semanas ahí de rodaje, porque también tenía muchas ganas de conocerlo a Héctor y a Carolina, y a los muchachos a Rafa y a Albert de Lántica. Entonces, nada, y nos volvimos con los discos para hacer la postproducción. Y en el medio de la postproducción también a Pablo le agarró ahí sí realmente COVID. A la compaginadora, que es la compañera de Pablo, también le agarra COVID. Entonces la película se empezó a estirar. Sí. Y después, bueno, todos los VFX. Es una película que tiene en el 95% de los planos tiene efectos visuales. Claro. Porque había que borrar el horizonte. Pero bueno, yo estoy re feliz con la película, estoy re feliz de acompañar a Pablo en su tercera película, haberlo conocido a Héctor y a Caro también, y a la gente de Lántica. Y bueno, y acá estamos, y felices de que por fin estamos estrenando la película y en el festival, para mí, el más lindo del mundo, que es el de Mar del Plata. Un exceso, un exceso. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo quiero primero hacerle una pregunta indiscreta. Puede ser indiscreto, lo tengo que decir. A Ettore, que dijo que tiene un listado de la gente con la que quiere trabajar. Y esto no para ponerlo celoso a Giorgelli, pero... Yo ya trabajé. Claro, Giorgelli, ya está el tilde, ¿no? Ya está. Trabajaste también en algún momento con Abel Ferrara. Sí. ¿Quiénes están en tu lista? ¿Se puede saber 1 o 2 nombres? Te la puedo compartir Ferrara. de manera, te la puedo compartir y luego podemos seguir charlando. Es transversal mi lista, es transversal porque siento que es eso. Bueno, y viste, si hay algo positivo en todo esto de lo que es la época de los streaming, que no me agrada muchísimo, verdaderamente, es que, bueno, también tiene la posibilidad, tal vez, de ir conociendo un cine que de otra manera sería como destinado a un circuito muy limitado, ¿no? Tal vez autorial, tal vez hecho prevalentemente de personas que son parte de la industria, porque conocen, porque hay una búsqueda, y eso. Entonces, cuando yo estoy en República Dominicana y tengo la posibilidad de darme cuenta a través de Netflix, después de 2 horas que busco algo y que no lo encuentro, se me va al final en eso la noche, pero que también hay un autor que no conocía hasta ese momento y que me parece que tiene algo que me gusta, bueno, ahí origina entonces un segundo paso, ¿no? Ok, perfecto, esta la vi, bueno, vamos, entonces ahí empiezo a buscar y a ver, y luego, bueno, nada, luego años pasan en esto y más se va. Igual es una lista que no tiene cuenta de ninguna manera de las nacionalidades, de ninguna manera de... Es una lista que es totalmente coherente con la película, ¿no? Se mueve liberamente por el mundo, ¿no? Tirá nombres, Ettore, tirá nombres. No, sí, lo viene evitando, no lo quiere decir. Bueno, te puedo decir así, como así, una primicia. Estoy desarrollando un proyecto con Gustavo Rondón Córdoba, La Familia. El director de La Familia, sí, el venezolano. Y estamos trabajando eso, bueno, así lo dije, no sabemos, no hay tiempo, no hay nada, no hay, o sea... Hay un montón de gente con la cual quiero trabajar y bueno, voy a tener que encontrar alguien que ponga mucha plata porque son muchos, de otra manera no lo voy a lograr. Bueno. Sí, las cosas suceden, ahí tenés como resultado de la encomienda, que es un gran reflejo de que pueden pasar las cosas y se pueden dar y terminar de una forma tan feliz como esta película, ¿no?
Pero bueno, así que ese ya sabemos en qué estás trabajando. Por vuestro lado, señores, en Argentina, ¿están en algo? Bueno, sí, antes de hacer la encomienda, estábamos trabajando en Trasfondo, que es un proyecto que cuenta la expedición de un submarino argentino en la Guerra de Malvinas. Y estábamos muy avanzados con ese proyecto cuando llegó la encomienda, y por distintas razones la encomienda fue tomando el lugar que tomó y al final terminamos haciendo la encomienda. Y bueno, y ahora que está finalizada, ahí estamos sigo con la idea de los medios de transporte. Ahora es un submarino. Toda la película está ahí pensada en el submarino, así que bueno, ese es un poco el proyecto en el que estoy trabajando y que me gustaría lograr. Y después algunas otras cosas, escribiendo una serie que, que voy a dirigir, pero eso todavía no está confirmado. Las series, bueno, tengo más ganas de hacer películas. Pero está difícil, ¿viste? Porque, bueno, pareciera que ahora no hay fondo para hacer películas, y menos las películas que uno quiere. Así que, por lo pronto mencionaría esta, la del submarino, Trasfondo, basada en una novela, en la novela de Patricia Rato, que es una novela espectacular y que cuando la leí dije, esto es una peli, la llamé, y ahí tenemos esos derechos y un guión desarrollado que también escribí con Adrián. El guión de Trasfondo está escrito con el Garza. Así que bueno, espero que esta... Y sigo en el agua. Estoy como Sí, en exactamente. una Más época agua, marítima. más agua. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y Juan Pablo, no te voy a dejar de lado, produciendo mucho, ¿no? Sí, sí, estamos con la postproducción de la película de Mariano Biasín, que ya está cerca de que la terminemos. Y en preproducción de dos películas. A mí me gustan mucho las óperas primas. Estoy con Sabrina Campos, que vamos a filmar en noviembre. Y también haciendo la producción ejecutiva y asociado con mi productora Tarea Fina, en la primera película de Julio Chávez, que va a dirigir ahora en fines de noviembre. Y bueno, el Muy año que bien. viene tenemos la película de Ariel Rotter, estamos trabajando con Pablo también en Trasfondo. Así que bueno, ahí dándoles con todo. Hiperactividad, hermoso, y no se puede esperar menos de gente con talento y con tanta energía. Muchachos, muchas gracias por todo. Un placer. La verdad es que podríamos hablar horas, pero el tiempo, vamos a ir, seguramente vamos perdiendo gente que en el camino. Entonces, vamos a ser breves. ¿Algún concepto final antes de decir chau? Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la Muchas charla. Como siempre, hermosa charla. Gracias por tu mirada que también completa y nos hace entender la película desde otro lugar. Cuando uno abre y suelta la película, también empieza a ver otra película. Empieza a ver una película que uno no vio porque la hizo. Así que gracias por eso. No, Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Esto era un placer. Mío, Pablo, mío. Juan Pablo, dos placeres. Muchas gracias, gracias a todas y a Gracias. Nos todos. vemos. Gracias. Suerte. Gracias por Chao. acompañarnos en esta charla y sigan disfrutando de todas las propuestas de esta 36ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata.